Hola a todos, bienvenidos al podcast En Conexión con Cuerpo y Espíritu, el podcast que te sumerge en el fascinante mundo de la medicina tradicional boliviana y en este episodio con su estrecha relación a la etnomedicina. Soy Mariana González, estudiante de tercer semestre de Psicología y bueno, quiero compartir con ustedes un poquito de lo que pude aprender. Comencemos. Hay que empezar diciendo que Bolivia es un país con tanta diversidad cultural, una sociedad abigarrada, con tantas formas de pensar y de expresarse, donde cada grupo étnico ha sabido desarrollar sus propias tradiciones a lo largo de los siglos. Nosotros nos vamos a adentrar en la medicina tradicional y explorar cómo sus prácticas han sido preservadas y transmitidas a lo largo del tiempo. Y es que esa medicina tradicional aquí en Bolivia tiene sus raíces en las antiguas culturas indígenas, con su propia cosmovisión y formas particulares de sanación, que pueden ir desde uso de plantas medicinales hasta rituales complejos, algo que para mí es muy fascinante, además de cómo estas diversas tradiciones han sido transmitidas a través de generación en generación, conservando su sabiduría y sobre todo su enfoque holístico hacia la salud y el bienestar. Y era de ese tema del que queríamos hablar, cómo es que reconocemos la salud y la enfermedad. Podríamos averiguar esto a través de la pregunta ¿cómo nos sentimos cuando estamos enfermos? De seguro la respuesta más lógica va a ser cuando me siento mal, cuando me duele la cabeza, cuando me duele el estómago y seguro muchos otros padecimientos que hemos tenido. Pero más allá de lo biológico, de lo medible y observable de tus síntomas, ¿cómo percibes la enfermedad? Esto a través de tus creencias, tradiciones, desde tu cultura, desde tu identidad. Para entender un poco cómo va esto, podemos hablar de la etnomedicina, una fascinante disciplina, de, de justamente el estudio de prácticas medicinales tradicionales en una comunidad o cultura en particular, en nuestro caso, Bolivia, implicando sus creencias, conocimientos, prácticas en sí, en busca de entender y valorar su contexto cultural, cómo se desarrollan y cómo nos desarrollamos nosotros en ellos. Bueno, nos brinda una visión más profunda de la medicina tradicional. Nos ayuda a apreciar su conexión entre salud y cultura. Y es que, justamente como les decía, más allá de lo observable, más allá de lo biológico. También para entender esto, puedo proponerles un esquema comparativo entre sistemas de salud. Primero está el sistema de salud tradicional andino y luego está el sistema médico moderno, que justamente médico moderno se basa en lo biológico, en los procesos. Se explican mecanismos como infección, degeneración, metabólico, inmunológico, tal vez términos que no terminamos de entender, por lo menos para mí. Pero lo tradicional andino va más allá de eso, va con el proceso de equilibrio de una persona, con las causas originadas. Y es que justamente la medicina moderna muchas veces no busca el origen, sino más trata de paliar esos síntomas. Mientras que lo tradicional va a ir sobre qué significa estar sano. Una persona que además de sentirse en paz, no está aislada de su comunidad, no está mal con el entorno. Hablamos de motivos psicosociales, espirituales, y tenemos una revalorización, ¿no? De tantas cosas, de la naturaleza, de las relaciones humanas, y ojalá nosotros podamos revalorizar esas costumbres para que tengan una representación en la actualidad. Y es que si nos damos cuenta, todas estas prácticas, tradiciones siguen hoy en día, porque nunca va a faltar quien nos diga, cuando digamos que nos sentimos mal, que el matecito, tal remedio, tal hierbita, seguramente las abuelas, por lo menos mi abuela siempre era sacar de su patio, alguna planta para hacerme un mate cuando yo me sentía mal. Y no se miente, ¿no? Cuando se dice que uno se siente mejor. Y creo que va en ese motivo, ¿no? La medicina moderna no podemos negar que tiene sus resultados, millones de experiencias de personas que han sido salvadas, pero tampoco hay que desvalorizar lo tradicional, que se basa en el conocimiento extraordinario, ¿no? De nuestros antepasados hasta el día de hoy, con el que podemos aún mantener contacto. Volviendo así como tal en la medicina tradicional,
podemos hablar de las plantas medicinales, que son consideradas sagradas justamente. Se utilizan para una amplia gama de dolencias. El cedrón, por ejemplo, para tratar problemas digestivos. La ruda, para ahuyentar las malas energías. Y el achachairú, para fortalecer el sistema inmunológico. Esto es divertido, ¿no? Pensar cómo cosas cotidianas de nuestra vida, alimentos a los que tenemos tan fácil acceso, como decía, en el patio de nuestra casa, en el caso de mi abuela, eh, que están ahí y que muchas veces personas como yo, me incluyo, no sabemos en sí para qué sirven o si tienen alguna importancia o no, pero resultan ser elementos fundamentales, no solo para nosotros como personas sanas, sino para nuestra cultura, para lo que somos, nos expresamos a través de ellas. Es esencial reconocer su importancia, preservarlas, promover justamente esta conexión de medicina tradicional y etnomedicina. Y es que hay muchos desafíos, pero también creo que hay muchas iniciativas que podemos tener para salvaguardar esas valiosas prácticas, ¿no? Curativas. Eh, en Bolivia existen esfuerzos para reconocer y valorar todo esto. Hay proyectos de investigación, hay artículos muy preciosos que hablan sobre esto, de todas las concepciones. A mí justamente me tocaba leer experiencias de personas de cómo definían la concepción de estar sano, ¿no? Y a pesar de que no había una palabra en quechua que significa así salud, habían palabras que explicaban el buen vivir, ¿no? De una persona. Y es justamente lo que decíamos, tu relación con el entorno, la, tal vez este pensamiento animista del mundo, justamente la medicina tradicional andina se sustentaba en lo cálido y frío como un pensamiento animista. Es muy interesante pensar en eso, pensar en ese equilibrio que realmente nosotros como personas actualmente deberíamos buscar. Y estoy segura que si pusiéramos esfuerzo en ello, nos sentiríamos en un bienestar completo. Personalmente creo que sería muy bueno para todos. Eh, es alentador ver cómo se realizan estos esfuerzos por preservar y promover. Hay que reconocer su importancia. Y más en nuestro país, que es algo tan importante. Hay que saber hallar cierto tipo de combinación entre ambos. Eh, bueno, un poco para ver esta visión también de si valoramos o no, quería proponer una conversación con un amigo muy querido que yo tengo que está estudiando bioquímica y farmacia, que nos dé un poco su visión sobre esto, sobre la medicina tradicional y sobre la medicina moderna, los medicamentos tal vez versus las plantas medicinales. Bueno, aquí estamos con mi querido amigo Alejandro Ayala, que estudia bioquímica y farmacia en la Universidad Mayor de San Simón y que justamente está más relacionado dentro de ese sistema comparativo que hacíamos en el sistema de salud científico moderno. Eh, ¿Cómo estás, Ale? Oli, bueno, yo ando aquí todo bien y pues aquí me llamaron para poder colaborar y poder dar mi punto de vista sobre las diferentes preguntas que me van a hacer, ¿no? Y pues igual para dar a conocer una parte de lo que va a ser mi carrera en un futuro y de lo que posiblemente yo voy a poder hacer de todas formas. Qué interesante. Bueno, la primera pregunta y tal vez no la más importante, pero sí que va a guiar un poco y justamente la hacíamos antes. ¿Tú cómo percibes cuando estás enfermo? ¿Cómo, más allá de sentirte en el aspecto biológico, cómo te percibes? A ver, puedo dar esta respuesta tanto como dicen, tanto aspecto físico como en aspecto mental. En Totalmente. aspecto físico, honestamente, me siento demasiado cansado, fatigado. O sea, también depende de la enfermedad, ¿no? Depende de lo que me dé. Siempre va a afectar diferentes partes, pero en lo que algo puedo, por así decirlo, como que coincidir, es que mentalmente siempre voy a estar fatigado, siempre voy a estar sin ganas de hacer nada. Pero en el hecho de que yo digo, lo que no te mata te hace más fuerte y aparte la enfermedad es algo que con los debidos tratamientos, pues, no me va a afectar tanto. Digo: "Ya, moral nomás", y me recupero. Y si realmente voy a estar mal, prefiero tener una mente positiva y así, digamos, procurar de que mis síntomas no empeoren, tanto más por el sentido psicológico.
y si no, solo más enfocarme en lo físico y en lo psicológico, decir: "Ya todo va a estar bien, toma tu medicación y listo, y vamos a ver qué más se puede hacer". Bien, tal vez mencionarte, ¿no? Que justamente en relación a este sistema comparativo está la medicina, la salud desde el lado moderno científico, la salud desde el lado tradicional andino, en el que justamente habla que una persona se siente enferma cuando se siente aislada, ¿no? Cuando se siente fuera del entorno y por lo que tú decías, te sientes fatigado, te sientes cansado. Creo que tiene mucho que ver, ¿no? En cómo nos relacionamos nosotros con nuestro ambiente, con nosotros mismos durante nuestras enfermedades. Y en ese sentido, preguntarte a vos qué piensas acerca del uso de plantas medicinales en la relación de una cosmovisión, ¿no? Andina, que plantea el uso de tantas plantas que conocemos como no conocemos, desde las más básicas hasta tal vez las más complejas, y cómo lo relacionas desde tu perspectiva estudiando, ¿no? Bioquímica y farmacia, que está más al lado biológico, medible, observable. Bueno, justo en este año, que es mi segundo año de carrera, estoy llevando lo que es la materia de botánica, y al año voy a llevar la materia de farmacognosia. Perdón. Y botánica, más que todo voy a ver cómo es la morfología de las plantas y cómo es, parte su fisiología. Y entonces ya justo como ya voy viendo cómo son las partes, todo así, y en qué lugares se encuentran los diferentes principios activos, ahí es donde, si mal no estoy, al año ya en farmacognosia voy a estudiar los diferentes principios activos de las plantas. Y en ese aspecto es como que sí puedo decir que las diferentes plantas tienen partes, por decirlo, o sea, tienen diferentes componentes que pueden actuar, ya sea, a nivel de algún órgano, ya sea, bueno, más que todo para curarnos en ese, aspecto, o igual puede ser, digamos, como diferentes tés, diferentes, hierbas, diferentes flores, lo que usan más que todo como para tratar tanto inflamaciones, para tratar diferentes también quemaduras. Un ejemplo claro puede ser el aloe vera, que para las diferentes quemaduras es que ayuda a aliviar esos síntomas. Ahorita realmente no conozco muy bien qué principios activos tiene, por así decirlo, para que realmente pueda calmar dicho, pero por experiencia propia sé que funciona. Es igual más que todo viendo a la ya por la cosmovisión, es como que sí es más debido, ya que es difícil que puedan tener acceso a una farmacia. Es difícil que también o que tengan el conocimiento para decir: "Este medicamento me va a funcionar para esto", y prefieren conocer, ya sea por diferentes personas especializadas en dicho aspecto, que, ¿cómo se llama esto? Que van a usar las diferentes plantas para curar diferentes síntomas que estos mismos tengan. Más eso más que todo sería más al general. Bueno, qué interesante todo lo que decías, ¿no? Al final, todo creo que aún, aún teniendo esa cosmovisión tal vez un poco mágica, tiene su sustento científico y justamente tú lo estás explorando y tú lo vas a incentivar. Y bueno, como última pregunta, porque creo que todo lo que dijiste justamente era lo que tratábamos de compartir en este podcast. Eh, ¿Qué piensas acerca de preservar, de promover todas estas prácticas medicinales desde tu punto de vista, ¿no? Otra vez, como bioquímico. Personalmente, yo siempre voy a ser partidario de lo que es ya la ciencia. No, por así decirlo, ya los medicamentos, los compuestos ya hechos, los comprimidos ya realizados, las diferentes ampollas, lo que sea. Yo siempre voy a ser partidario de siempre las pastillas, siempre de la medicina moderna. La medicina tradicional no soy muy fan, puede ser porque igual a veces, tipo que me intenté hacer un tecito de jengibre, por ejemplo, para mi garganta o algo así, no me sirvió y tomé un ibuprofeno o tomé un medicamento y me calmó. Ese a la media hora ya me estaba calmando. Así que por eso es como que depende de cada quien, pero yo en lo personal no lo usaría mucho, sino más bien trataría de explorar cómo estas diferentes plantas pueden ayudar a realizar diferentes compuestos, porque igual no estoy muy informado del tema, pero me gustaría informarme más. Es que hay algunos medicamentos, algunas
no esencias, sino hay algunos comprimidos, no estoy muy seguro, ya están realizadas a base de plantas, con los principios activos de las plantas, y eso ayuda a, por así decirlo, a conseguir esos principios de una forma más, no eficaz, sino tal vez más económica y que no sea tan sintético, que se haga solo en un laboratorio. Pero como te digo, siempre yo voy a ser partidario de la medicina moderna, siempre. No tanto promover, pero sí es lindo conocer las plantas, la verdad sí es muy bonito conocer que eso te puede servir para esto, porque una planta puede tener diferentes, o sea, un principio activo puede ser para muchas cosas, por así decirlo. Y la verdad es que sí es entretenido saber que una manzanilla te puede ayudar para absolutamente varias cosas, lo mismo. O como dicen el clásico té de ruda, sabrá Dios para qué servirá. Y es como que por eso, es como que, es como digo, es a quien le guste, más que todo. Si le gusta mi medicina tradicional, adelante. A mí en lo personal, yo siempre voy a promover lo que es la medicina moderna, siempre, toda la vida. ¿Estás mal? Todavía no soy bioquímico, no puedo recetar, pero siempre voy a decir: "Toma esta pastilla, toma tu médico", así que eso, más que todo sería. Qué interesante, Ale. La verdad, muy interesante desde tu punto de vista. Y como tú dices, siempre es interesante, sorprendente conocer lo que nos rodea y a veces no nos damos cuenta que tiene tantos principios activos, como dices. Y bueno, eso sería todo, Ale. Muchas gracias por compartir tu visión acerca de esto, que es un tema tan interesante, tan, tan, de alguna forma, relacionado a nosotros como personas y nuestra cultura. Y bueno, muchas gracias. Me despido. Eh, Vos, Ale, algunas Much mu palabras. Muchas gracias por darme este espacio, por dar a conocer mis pequeños conocimientos, que llevo hasta medio año de mi materia de botánica, que ya voy a dar examen, ténganme fe. Eh, Y y eso, o sea, que si les gusta la medicina tradicional, que investiguen eso, y Adelante. si les gusta más la medicina moderna, yo Está mil bien. veces recomiendo la medicina moderna, mil veces la voy a Sí. recomendar, pero ya saben, un matecito de manzanilla por ahí siempre es bueno.